Imagina estar encerrado en un tubo de metal a cientos de metros bajo el agua, respirando aire viciado, rodeado de compañeros que se han convertido en tu única familia, cuando de repente uno de ellos deja de respirar. No hay cementerio, no hay capilla, no hay forma de escapar de esa realidad. Solo el sonido del motor, el olor a diésel mezclado con sudor, y ahora algo más, el inicio de una descomposición que no puedes detener. Esta es la realidad que enfrentaban los submarinistas de la Segunda Guerra Mundial cuando la muerte llegaba a bordo, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos es algo que muy pocos se atreven a contar. Si alguna vez te has preguntado cómo era realmente vivir en esas condiciones extremas, donde incluso la muerte se convertía en un problema de supervivencia, suscríbete al canal si quieres conocer las historias más oscuras y reales de la guerra submarina. La muerte en un submarino no era como la muerte en tierra firme. No había lujo de tiempo, no había protocolos elegantes, no había manera de darle al caído la dignidad que merecía de forma inmediata. Cuando alguien moría dentro de un U-boot alemán o un submarino aliado en plena misión, se desataba una serie de eventos que ponían a prueba no solo la logística de la tripulación, sino su propia humanidad. Porque no se trataba simplemente de perder a un compañero, se trataba de continuar viviendo junto a su cuerpo en un espacio donde apenas cabían los vivos. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial eran ataúdes flotantes mucho antes de que alguien muriera a bordo. Con dimensiones que raramente superan los 70 metros de largo y apenas 6 metros de ancho en su punto más amplio, estos navíos albergaban entre 40 y 60 hombres dependiendo del modelo. Cada centímetro cuadrado tenía un propósito: torpedos, maquinaria, provisiones, combustible. Los tripulantes dormían en literas apiladas tan cerca unas de otras que podías escuchar la respiración del compañero de arriba. Algunos ni siquiera tenían cama propia y debían compartirla en turnos, en lo que llamaban camas calientes, porque cuando uno se levantaba para su guardia, otro ocupaba el colchón todavía tibio. En ese contexto claustrofóbico, donde el aire era un recurso tan valioso como el combustible, donde el espacio personal era un concepto inexistente, la muerte de un tripulante representaba un problema operacional de dimensiones impensables. Porque un cuerpo humano, en esas condiciones de temperatura, humedad y falta de ventilación, comenzaba a descomponerse con rapidez. Y no había manera de ignorarlo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería convivir con la muerte en un espacio del que no puedes salir? Dentro de un momento te voy a explicar exactamente qué hacían los comandantes cuando esto ocurría, y por qué algunas de las decisiones que tomaban eran tan perturbadoras como necesarias. Cuando un tripulante moría, ya fuera por enfermedad, accidente o heridas en combate, el comandante enfrentaba una decisión inmediata: ¿qué hacer con el cuerpo? En teoría, los protocolos navales indicaban que los caídos debían ser tratados con respeto, envueltos en lona o en su propia hamaca, lastrados con algo pesado, y lanzados al mar con honores militares cuando fuera posible. Pero la realidad bajo el agua era infinitamente más complicada. Para empezar, salir a superficie para realizar un entierro marino era una sentencia de muerte potencial para todos los demás. Los submarinos operaban bajo el principio fundamental de permanecer ocultos. Cada minuto en superficie era un minuto de vulnerabilidad absoluta ante aviones enemigos, destructores y escoltas que patrullaban constantemente. Durante el día, emerger era prácticamente suicida. Durante la noche, aunque más seguro, seguía siendo un riesgo enorme, especialmente en aguas hostiles donde los aliados habían desarrollado sistemas de radar cada vez más sofisticados. Esto significaba que muchas veces el cuerpo debía quedarse a bordo. Y aquí es donde la pesadilla realmente comenzaba. Los primeros en darse cuenta del problema eran aquellos que compartían el compartimento con el fallecido. El olor era inevitable. En un submarino, donde el sistema de ventilación apenas lograba recircular el aire viciado cargado de humedad, diésel, sudor y aceite, el olor de un cuerpo en descomposición se volvía omnipresente en cuestión de horas. No había rincón del submarino que no fuera alcanzado por ese olor dulzón y nauseabundo que se pegaba a la ropa, a la piel, y permanecía en las fosas nasales sin importar cuántas veces intentamos respirar profundamente del aire ya de por sí irrespirable. Los comandantes tomaban decisiones desesperadas. Algunos ordenaban envolver el cuerpo con todo el material impermeable disponible, llevándolo lo mejor posible con cinta y lona. Otros lo colocaban en la sala de torpedos, el lugar más frío del submarino, esperando que las bajas temperaturas ralentizan la descomposición. Pero incluso allí, donde los tripulantes trabajaban cargando y preparando las armas que podrían salvarles la vida, la presencia del compañero muerto era un recordatorio constante y perturbador de su propia mortalidad. Había casos documentados donde los cuerpos eran colocados en los tubos lanzatorpedos vacíos. Era la solución más práctica desde un punto de vista logístico,
aislaba el cuerpo del resto del submarino. Cuando finalmente fuera seguro, podrían lanzarlo al mar sin necesidad de abrir escotillas ni exponer el submarino. Pero la crueldad psicológica de esta práctica era devastadora. Imagina ser el encargado de cargar torpedos sabiendo que en el tubo de al lado yace tu amigo, tu compañero de partidas de cartas, el hombre con quien compartiste tu última comida caliente. En los próximos minutos vas a descubrir algo aún más perturbador. ¿Qué pasaba cuando no había posibilidad de deshacerse del cuerpo durante días, o incluso semanas? Cuando un submarino estaba en una misión de patrulla prolongada en aguas enemigas, especialmente durante las campañas del Atlántico donde los U-boats alemanes cazaban convoys aliados, podían pasar semanas sin que fuera seguro emerger. Durante la Operación Drumbeat de 1942, cuando los submarinos alemanes atacaron la costa este de Estados Unidos, algunos U-boats pasaron hasta 60 días en el mar sin regresar a puerto. Si alguien moría en las primeras semanas de esa misión, el cuerpo permanecía a bordo durante el resto del tiempo. Los testimonios de sobrevivientes describen escenas desgarradoras. Tripulantes que debían comer sus raciones a pocos metros del cadáver envuelto, tratando de no pensar en el origen de ese olor que impregnaba incluso la comida enlatada. Hombres que desarrollaban rituales obsesivos de limpieza, frotando sus estaciones de trabajo con agua salada mezclada con diésel, cualquier cosa para sentir que combatían la contaminación invisible que todos percibían. Lo más oscuro era el deterioro psicológico que esto causaba. Los submarinos ya eran ambientes propicios para el estrés extremo, el miedo constante, los ataques con cargas de profundidad, la falta de luz solar durante semanas, el aire viciado que producía dolores de cabeza crónicos y náuseas, la humedad constante que podría la ropa y causaba infecciones en la piel. Añadir la presencia de un compañero muerto a esa mezcla tóxica empujaba a algunos hombres al borde de la locura. Había registros de tripulantes que comenzaban a hablarle al muerto durante sus guardias, conversaciones susurradas en la oscuridad de la sala de máquinas. Otros desarrollaban supersticiones elaboradas, creyendo que el espíritu del caído permanecía atrapado en el submarino y era responsable de cada fallo mecánico, cada ruido inexplicable en el casco. Los oficiales debían lidiar no solo con la operación del submarino en territorio enemigo, sino con la desintegración mental de su tripulación. ¿Alguna vez has sentido que el espacio a tu alrededor se vuelve más pequeño cuando estás bajo presión? Pronto vas a entender cómo esa sensación se multiplica exponencialmente cuando la muerte misma se convierte en tu compañera de camarote. Existían procedimientos oficiales, claro está. Los manuales de la Kriegsmarine especificaban que cuando un tripulante falleciera, se debía documentar el momento y la causa de la muerte, preservar cualquier objeto personal para entregarlo a la familia, y realizar un breve servicio religioso o militar antes de la disposición del cuerpo. En la práctica, bajo el océano y en medio de la guerra, estos protocolos se volvían casi imposibles de seguir al pie de la letra. Los comandantes intentaban mantener algo de ceremonial cuando las circunstancias lo permitían. Si el submarino podía emerger de noche en aguas relativamente seguras, reunían a la tripulación en cubierta. El cuerpo, envuelto en lona o en una bandera según disponibilidad, era lastrado con cualquier peso disponible, cadenas, herramientas rotas, incluso proyectiles defectuosos. El comandante leía unas palabras, a menudo improvisadas porque los libros de oraciones eran un lujo que pocos submarinos llevaban. Luego, el cuerpo fue deslizado al agua mientras la tripulación saludaba. Pero incluso estos momentos de dignidad estaban teñidos de horror práctico. El proceso de lastrado era crítico. Si no se añadía suficiente peso, el cuerpo podría flotar de vuelta a la superficie, revelando la posición del submarino, peor aún, siendo descubierto por el enemigo y proporcionando información valiosa sobre los movimientos de las flotas submarinas. Había historias, nunca confirmadas oficialmente pero repetidas entre tripulantes, de cuerpos mal lastrados que reaparecen días después, hinchados por los gases de descomposición, flotando en las mismas rutas de patrulla. La muerte por cargas de profundidad presenta desafíos adicionales y especialmente traumáticos. Cuando un destructor enemigo detectaba un submarino y comenzaba a lanzar cargas explosivas, las ondas de choque podían matar o herir gravemente incluso sin romper el casco. La presión diferencial causaba hemorragias internas, reventar tímpanos, y en explosiones cercanas, podía literalmente aplastar órganos internos. Un tripulante podía estar de pie en su estación un momento, y al siguiente, tras una explosión particularmente cercana, caer muerto sin una marca visible en su cuerpo. Estos eran los casos más perturbadores porque la muerte parecía casi mágica, invisible, y recordaba a todos que el océano podía matarlos de formas que ni siquiera podían comprender completamente. Durante un ataque con cargas de profundidad, cuando el submarino se sumergía a profundidades extremas tratando de escapar,
con el casco crujiendo bajo la presión y las luces parpadeando. Si alguien moría no había tiempo para procesarlo emocionalmente. El cuerpo era movido rápidamente a cualquier rincón disponible porque cada hombre vivo necesitaba estar en su estación, haciendo su trabajo, manteniendo el submarino operacional. El duelo era un lujo que llegaría después, si es que sobrevivían. En unos instantes te voy a contar algo que muy pocos saben, qué pasaba cuando múltiples tripulantes morían en un solo incidente, y cómo eso convertía al submarino en algo indistinguible de una tumba flotante. Los peores escenarios ocurrían cuando un submarino sufría daños significativos pero no catastróficos. Un torpedo enemigo que impacta pero no destruía completamente el submarino, una colisión con una mina, o daños severos por cargas de profundidad que mataban a varios tripulantes pero dejaban al submarino técnicamente operacional. En estos casos, los sobrevivientes debían continuar operando el navío mientras convivían con múltiples cadáveres. Hay un caso documentado del U-156, que tras un ataque aéreo aliado en septiembre de 1942 quedó con 8 tripulantes muertos y otros tantos heridos gravemente. El submarino logró sumergirse y escapar, pero durante los siguientes 4 días hasta llegar a un punto seguro donde pudieron emerger, los sobrevivientes operaron el submarino con los cuerpos de sus compañeros almacenados en la sala de torpedos. El informe oficial del comandante describe la situación como insoportable y menciona que varios tripulantes mostraron signos de colapso psicológico, negándose a comer o hablar. La realidad médica de estas situaciones era brutal. Los submarinos llevaban un médico solo en misiones excepcionales, la mayoría operaban únicamente con un técnico médico o incluso solo con un tripulante que había recibido entrenamiento básico de primeros auxilios. Cuando alguien moría por enfermedad o heridas, no había capacidad real de determinar causa de muerte con precisión, ni de preservar el cuerpo adecuadamente. Los médicos de submarino aprendían a declarar la muerte, documentar lo mejor posible, y luego enfocarse en los vivos. Pero ¿qué pasaba cuando la causa de muerte era ambigua? En el ambiente tóxico de un submarino, donde la intoxicación por monóxido de carbono, la hipoxia, y otras condiciones médicas podrían presentar síntomas similares a otras enfermedades, determinar si alguien estaba realmente muerto podía ser aterrador. Había protocolos para verificar la muerte, ausencia de pulso, ausencia de respiración, pupilas dilatadas. Pero en la oscuridad de un submarino dañado, con linternas parpadeantes y el pánico generalizado, estos protocolos se volvían difíciles de aplicar con certeza. Existían historias, consideradas leyendas urbanas por algunos pero juradas como ciertas por otros veteranos, de tripulantes declarados muertos que despertaban horas después mientras eran preparados para su disposición. La idea de despertar envuelto en lona, atado con cuerdas, a punto de ser lanzado al océano, es el tipo de pesadilla que persigue a estos hombres incluso décadas después de la guerra. Ya estamos a punto de llegar a una parte que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significaba servir en estos submarinos. El impacto psicológico de convivir con la muerte no terminaba cuando el cuerpo finalmente era dispuesto. Los tripulantes desarrollaban lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático, aunque en aquella época simplemente se llamaba estar nervioso o estar gastado. Los comandantes reportaban que después de perder a un tripulante, especialmente si el cuerpo había permanecido a bordo por días, la eficiencia de la tripulación disminuye notablemente. Los hombres se volvían más lentos en sus reacciones, cometen errores en cálculos que antes ejecutaban perfectamente, y mostraban irritabilidad extrema. Las peleas a bordo, ya comunes en el ambiente claustrofóbico y estresante, se intensificaban. Había algo en la experiencia de haber compartido ese espacio reducido con un compañero muerto que rompía algo fundamental en la psique de estos hombres. Los veteranos que sobrevivieron hablaban décadas después de cómo el olor nunca los abandonó realmente. Describe momentos, años después del fin de la guerra, donde un olor particular en una calle, en un mercado, o simplemente en un día caluroso, los transportaba instantáneamente de vuelta a ese submarino, a esas semanas conviviendo con la muerte. Algunos desarrollaban aversiones inexplicables a espacios cerrados, no por claustrofobia directa, sino por la asociación inconsciente con esa experiencia específica. La práctica de usar los tubos lanzatorpedos como almacenamiento temporal de cadáveres dejaba cicatrices psicológicas particulares en los torpedistas. Estos hombres, cuyo trabajo consistía en cargar, apuntar y disparar las únicas armas ofensivas reales del submarino, desarrollaban rituales casi supersticiosos. Algunos se negaban a usar ciertos tubos después de que hubieran contenido un cadáver, creyendo que estaban malditos o que fallarían en el momento crítico. Los comandantes, aunque escépticos de estas supersticiones, a menudo las toleraban porque forzar a un tripulante aterrorizado a usar un equipo que asociaba con muerte podría resultar en errores fatales durante el combate.
Dentro de un momento vas a descubrir la verdad sobre cómo los submarinistas enfrentan el miedo constante no solo a morir, sino a cómo morirían y qué pasaría con sus cuerpos. Uno de los temores más profundos entre los submarinistas no era simplemente morir, sino morir de una forma que hiciera imposible o impráctica la disposición de su cuerpo. Ser quemado vivo en un incendio, quedar atrapado en un compartimento inundado, o sufrir heridas tan severas que el cuerpo quedara destrozado, creaba una ansiedad particular. Porque sabían que en esos casos, sus compañeros tendrían que lidiar no solo con la pérdida emocional, sino con los restos físicos de formas que nadie debería tener que hacerlo. Los incendios a bordo eran particularmente aterradores en este sentido. En el espacio confinado de un submarino, donde el oxígeno ya era limitado, un incendio consumía el aire respirable con rapidez aterradora mientras llenaba los compartimentos de humo tóxico. Los tripulantes quemados, si sobrevivían las primeras horas, a menudo morían días después por infecciones o fallo orgánico, y durante ese tiempo, su agonía era presenciada por toda la tripulación en el espacio imposiblemente reducido. Cuando finalmente morían, sus cuerpos, si habían sufrido quemaduras severas, presentaban desafíos únicos para su manejo. La piel quemada es extremadamente frágil, y en el proceso de envolver y mover el cuerpo, podía desprenderse, creando escenas que atormentaban a quienes tenían que participar en la preparación del fallecido. Las inundaciones presentaban otro tipo de horror. Cuando un compartimento se inundaba y debía ser sellado para salvar el resto del submarino, los hombres atrapados dentro morían ahogados mientras sus compañeros escuchaban sus gritos del otro lado de las puertas estancas. Estos cuerpos permanecían en el compartimento inundado durante el resto de la misión. En algunos casos, cuando el submarino regresaba a puerto y el compartimento era bombeado, los cuerpos recuperados habían estado sumergidos en agua salada durante semanas, hinchados y desfigurados hasta ser casi irreconocibles. Los buzos de salvamento que entraban en submarinos hundidos después de la guerra para recuperar cuerpos describen escenas que persiguen sus sueños durante años. Tripulantes que habían muerto en sus estaciones, preservados por el agua fría en posiciones que sugerían que habían continuado trabajando hasta el último momento, o agrupados en los compartimentos más altos del submarino donde habían buscado desesperadamente las últimas burbujas de aire respirable. ¿Te has preguntado cómo podían estos hombres continuar sirviendo sabiendo lo que les esperaba si el submarino era hundido? En los próximos minutos vas a entender la mentalidad que desarrollan para sobrevivir psicológicamente. Los submarinistas desarrollaban mecanismos de afrontamiento complejos y a menudo contradictorios. Por un lado, existía una negación casi absoluta de la posibilidad de muerte. Hablaban de sus misiones como rutinarias, se burlaban del peligro con humor negro, y trataban cada patrulla como si fuera simplemente otro día en el trabajo. Esta negación era funcional, permitía operar bajo presión extrema sin quedar paralizado por el miedo. Pero simultáneamente, existía una aceptación profunda y casi fatalista de que probablemente morirían. Los submarinistas tenían las tasas de mortalidad más altas de cualquier rama de servicio durante la Segunda Guerra Mundial. En la Kriegsmarine alemana, aproximadamente el 75% de todos los submarinistas que sirvieron murieron en servicio. Las tripulaciones lo sabían. Había un dicho común entre los tripulantes de U-Boats: nosotros somos los muertos vivientes, solo estamos esperando que el océano nos reclame. Esta dualidad psicológica, mantener esperanza mientras se aceptaba la muerte probable, creaba una cultura única a bordo. Los submarinistas eran simultáneamente los más supersticiosos y los más pragmáticos de todos los marineros. Llevaban amuletos de buena suerte, seguían rituales elaborados antes de cada patrulla, pero también escribían testamentos detallados antes de zarpar y dejaban instrucciones específicas sobre qué hacer con sus pertenencias. Algunos escribían cartas de despedida que dejaban con amigos en tierra, con instrucciones de entregarlas a sus familias si no regresaban. Estas cartas, muchas de las cuales han sobrevivido en archivos militares y colecciones privadas, revelan una madurez emocional extraordinaria en hombres que a menudo tenían solo 20 o 25 años. Escribían sobre el orgullo que sentían por su servicio, el amor por sus familias, y expresaban la esperanza de que sus muertes tuvieran algún significado en el contexto más amplio de la guerra. La religión jugaba un papel complejo. Aunque los submarinos rara vez llevaban capellanes, muchos tripulantes eran profundamente religiosos y veían su servicio en términos espirituales. Cuando un compañero moría, los servicios improvisados a menudo incluían oraciones recitadas de memoria, fragmentos de textos religiosos que alguien recordaba de la infancia, o simplemente momentos de silencio mientras cada hombre hacía las paces con su propia mortalidad y con cualquier concepto de lo divino que mantenía. Pero también había quienes perdían toda fe.
Ver a compañeros buenos morir de formas horribles mientras hombres que consideraban menos dignos sobrevivían creaba crisis espirituales profundas. Los diarios personales de algunos submarinistas documentan esta lucha, páginas llenas de cuestionamientos sobre justicia, propósito, y si había algún orden en el universo o si simplemente estaban atrapados en un caos aleatorio y violento. Pronto vas a conocer los casos más extremos, aquellos submarinos donde las muertes fueron tantas que la línea entre los vivos y los muertos se volvió inquietantemente difusa. Hubo submarinos que experimentaron bajas tan masivas que técnicamente no tenían suficiente tripulación viva para operar todos los sistemas críticos, pero de alguna manera lograron regresar a puerto. El USS Tang, SS-306, aunque este es un ejemplo americano, ilustra la magnitud del horror. En su última patrulla en octubre de 1944, uno de sus propios torpedos falló y giró en círculo, impactando al Tang y hundiéndose. Solo 9 de los 87 tripulantes sobrevivieron, escapando de los compartimentos inundados. Los que lograron llegar a la superficie después de escapar del submarino hundido pasaron horas en el agua antes de ser rescatados por el enemigo japonés. Estos sobrevivientes describen la experiencia surreal de estar en el océano, mirando hacia abajo donde sabían que yacía su submarino con docenas de sus compañeros todavía dentro, algunos posiblemente aún vivos en bolsas de aire, muriendo lentamente por falta de oxígeno o por ahogamiento cuando finalmente esas bolsas se llenarán de agua. En el lado alemán, el U-869 desapareció en febrero de 1945 y no fue descubierto hasta 1991 por buzos deportivos frente a la costa de Nueva Jersey. Cuando finalmente fue explorado, los buzos encontraron el submarino partido por la mitad, con los restos de la tripulación todavía en sus estaciones. Las imágenes y descripciones de estos descubrimientos son inquietantes, esqueletos parcialmente preservados por el ambiente anaeróbico del submarino sellado, rodeados de objetos personales, fotografías de familias que nunca supieron exactamente qué les había pasado a sus seres queridos. Estos descubrimientos décadas después de la guerra proporcionan un cierre sombrío pero necesario para las familias, pero también revelan la realidad brutal de lo que significaba morir en un submarino. No era una muerte rápida en muchos casos. Cuando un submarino se hundía pero permanecía intacto, los tripulantes podían sobrevivir horas o incluso días en los compartimentos sellados, sabiendo que no había rescate posible, esperando que el oxígeno se agotara o que el submarino finalmente se rompiera bajo la presión. Las últimas horas en un submarino condenado son casi imposibles de imaginar sin sentir un terror existencial profundo. Los hombres reunidos en la oscuridad, las linternas muriendo a medida que las baterías se agotaban, el aire volviéndose cada vez más difícil de respirar, la temperatura descendiendo gradualmente mientras el agua fría del océano absorbía todo el calor. Algunos escribían las últimas notas, sabiendo que probablemente nunca serían leídas. Otros rezaban. Algunos simplemente se abrazaban, buscando consuelo humano en los últimos momentos. Dentro de un momento te voy a explicar cómo los sobrevivientes de estos desastres submarinos procesaban la experiencia de haber escapado cuando tantos otros murieron, y por qué la culpa del sobreviviente era particularmente intensa entre submarinistas. Los submarinistas que sobrevivieron al hundimiento de su nave mientras la mayoría de sus compañeros morían enfrentaban una forma particularmente aguda de culpa del sobreviviente. En la cultura de los submarinos, donde cada hombre dependía absolutamente de los demás para sobrevivir, donde la tripulación se volvía más unida que muchas familias, sobrevivir cuando otros murieron se sentía como una traición, sin importar cuán ilógico fuera ese sentimiento. Muchos sobrevivientes pasaban el resto de sus vidas preguntándose qué hubieran podido hacer diferente. Se torturaban con escenarios alternativos, si hubieran reaccionado un segundo más rápido, si hubieran estado en un compartimento diferente, si hubieran ayudado a ese compañero en lugar de salvar sus propias vidas. La terapia para trauma de combate era prácticamente inexistente en los años 40 y 50, así que estos hombres procesan estos sentimientos en aislamiento, a menudo desarrollando alcoholismo, depresión, o simplemente extrayéndose de sus familias y comunidades. Las asociaciones de veteranos submarinistas que se formaron después de la guerra servían en parte como grupos de apoyo informal. Los hombres que habían vivido estas experiencias podían hablar entre ellos de maneras que era imposible con quienes nunca habían estado en un submarino. Pero incluso en estos grupos, ciertos temas eran tabú. Hablar específicamente sobre los compañeros muertos, sobre cómo habían sido sus últimos momentos, sobre qué había pasado con sus cuerpos, era demasiado doloroso incluso décadas después. Había casos documentados de veteranos que se suicidaban décadas después del fin de la guerra, dejando notas que mencionan nombres de compañeros de tripulación muertos hace 30 o 40 años. La carga de haber sobrevivido, de llevar esas memorias, simplemente se volvía insoportable.
Sus familias a menudo no tenían idea de que habían estado cargando ese dolor durante tanto tiempo, porque estos hombres habían aprendido en la guerra a no mostrar vulnerabilidad, a mantener la compostura sin importar qué estuvieran sintiendo internamente. El proceso de recuperar e identificar cuerpos de submarinos hundidos, cuando era posible, proporcionaba algo de cierre pero también reabría heridas. Cuando el USS Scorpion se hundió en 1968, aunque esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de no poder recuperar los cuerpos de los 99 tripulantes fue devastador para las familias. Lo mismo había ocurrido con incontables submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Las familias vivían con la incertidumbre, sin cuerpo que enterrar, sin lugar específico donde llorar a sus seres queridos. Para los tripulantes sobrevivientes de otras misiones que habían conocido a estos hombres, esa incertidumbre se mezclaba con sus propias memorias de cómo podía ser morir en un submarino. Sabían, con terrible claridad, exactamente qué tipos de muerte podrían haber experimentado sus compañeros caídos. Esa imaginación específica y fundamentada en experiencia real hacía que su duelo fuera particularmente atormentador. En unos instantes descubrirás algo que cambiará completamente tu comprensión de por qué estos hombres aceptaban servir en submarinos sabiendo todo esto. A pesar de todo, a pesar del conocimiento de las estadísticas mortales, a pesar de saber exactamente lo que les podría esperar, hombres continuaban voluntariamente sirviendo en submarinos. Las razones eran complejas y variadas. Para algunos, era simple deber patriótico, sus países estaban en guerra y los submarinos eran armas críticas. Para otros, había un elemento de orgullo élite, servir en submarinos requería habilidades técnicas avanzadas, resistencia psicológica extraordinaria, y un coraje que no todos podían reunir. Existía también, curiosamente, un sentido de que servir en submarinos era más limpio moralmente que otras formas de guerra. Luchaban contra otros militares, no veían directamente el sufrimiento de los civiles de la manera que lo hacían bombarderos o soldados de infantería. Esta racionalización ayudaba a algunos a justificar su participación en la máquina de guerra. Pero quizás la razón más poderosa era la hermandad. Los tripulantes de submarinos desarrollaban lazos que trascienden familia, amistad o cualquier otra relación civil. Habían visto lo mejor y lo peor de cada uno en circunstancias que llevaban a las personas a sus límites absolutos. Habían dependido unos de otros para sobrevivir de formas que la mayoría de las personas nunca experimentaría. Habían compartido miedos que no podían expresar a nadie más. Habían convivido con la muerte de maneras que los marcaban permanentemente. Esa hermandad, esa conexión profunda, hacía que muchos eligieron regresar a los reintentar. Continuar. Submarinos incluso después de haber experimentado el horror. Porque fuera de ese tubo de acero, en el mundo normal, se sentían aislados. Nadie más podía entender realmente lo que habían vivido. Sus familias trataban de comprender, pero ¿cómo explicarles lo que significaba respirar aire tan viciado que provocaba dolores de cabeza constantes? ¿Cómo describir el olor de un compañero muriendo lentamente de gangrena en el compartimento contiguo? ¿Cómo hacer que alguien que nunca había estado allí entendiera el sonido específico del casco crujiendo bajo presión extrema, ese gemido metálico que anunciaba que estabas a segundos de ser aplastado por millones de toneladas de agua? Solo otros submarinistas entendían. Y esa comprensión compartida, ese lenguaje común de trauma y supervivencia, creaba lazos más fuertes que el miedo a la muerte. Los hombres regresaban a los submarinos porque era el único lugar donde no tenían que explicar, donde no tenían que pretender ser normales, donde podían simplemente existir entre otros que sabían exactamente que habían perdido de sí mismos en esas profundidades oscuras. Los protocolos para manejar la muerte evolucionaron a medida que la guerra progresaba. Al inicio del conflicto, las marinas de todas las naciones tenían procedimientos teóricos que asumen cierto nivel de civilidad y orden. Para 1943 y 1944, cuando la guerra submarina alcanzó su punto más brutal, estos protocolos se habían vuelto mucho más pragmáticos y oscuros. Los comandantes recibían instrucciones explícitas de que la misión primaria era siempre la supervivencia del submarino y la tripulación restante. Los honores para los caídos, aunque deseables, eran secundarios a la seguridad operacional. Esto significaba que los entierros en el mar se volvían cada vez más apresurados cuando ocurrían. En lugar de ceremonias que duraban 15 o 20 minutos, los comandantes las reducían a 5 minutos o menos. Algunas veces, en situaciones de amenaza extrema, el cuerpo era simplemente lanzado por la escotilla sin ceremonia alguna, una realidad brutal que atormentaba a quienes participaban en ella. Sabían que no era lo correcto, que sus compañeros merecían mejor,
pero también sabían que cada segundo extra en superficie era un segundo más cerca de la muerte para todos los demás. Esta tensión entre honrar a los muertos y proteger a los vivos creaba dilemas éticos que ningún manual de entrenamiento podía preparar a los comandantes para enfrentar. Algunos tomaban la decisión de arriesgar un poco más de tiempo para darle a un caído un servicio apropiado, sintiendo que mantener la humanidad y la moral de la tripulación valía el riesgo adicional. Otros tomaban la decisión opuesta, priorizando absolutamente la seguridad, y vivían con la culpa de haber tratado a sus hombres como simple carga a desechar. No había respuesta correcta. Y esa ambigüedad moral, esa imposibilidad de hacer lo correcto porque todas las opciones eran malas de alguna manera, es algo que perseguía a estos comandantes por el resto de sus vidas. Algunos escribieron en sus memorias décadas después, todavía cuestionando si habían tomado las decisiones correctas, todavía recordando los nombres de cada hombre que habían perdido, todavía sintiendo el peso de haber sido responsables de esas vidas.